vuelve aún venir, Señor. Oh, cuánto más soy pecador, papá, tú me amas. Cristo Nazareno es el maestro de Galilea. Nazareno es el maestro de Galilea. Estaba pasando por aquí, estaba pasando por ahí, recíbeme tu corazón. Estaba pasando por aquí, recíbeme tu corazón. Estaba pasando por aquí, recíbeme tu corazón. Oh, sí, Jesús Nazareno, vamos a recibirte en mi corazón, Señor. Y vamos a decirte bienvenido a mi vida, papá. Y si tú me dices que, Señor, de que el amor cuando yo no tenía amor. Si tú me diste amor, cariño, papá. Cuando me encontraba, papito linda, que el mundo perdido. Y tú me levantaste, Señor. Nazareno es el maestro de Galilea. Cristo Nazareno es el maestro de Galilea. Pasando por ahí, recíbele tu corazón. Está pasando por ahí, recíbele tu corazón. Está pasando por ahí, recíbele tu corazón. Está pasando por ahí, recíbele tu corazón. Toca el borde de su manto, recibe ya tu salvación. Toca el borde de su manto, recibe ya tu salvación. Toca el borde de su manto, recibe ya tu salvación. Toca el borde de su manto, recibe ya tu salvación. Recibe tu salvación. Oh, Señor Santo maravilloso. Es por eso, Señor, que no me canso de alabarte. Es por eso, Señor, que no me canso de buscarte día a día. Porque tú has sido el papá que día a día me animaba. Porque tú has sido el Dios que día a día me esforzaba. Nazareno es el maestro de Galilea. Cristo Nazareno es el maestro de Galilea. Está pasando por ahí, recíbelo. Está pasando por ahí, recíbeme tu corazón. Está pasando por ahí, recíbelo su poder. Está pasando por ahí, recíbeme tu corazón. Toca el borde de su manto, recibe ya tu salvación. Toca el borde de su manto, recibe ya tu salvación. El borde de su manto, recibe ya tu salvación. Toca el borde de su manto, recibe ya tu salvación. Oh, Recibe ya tu salvación. toca el borde de su manto, recibe ya tu salvación. Recibe ya tu salvación. Todo estas alabanzas se animó. Tú que retrocediste, tú que dices ya no puedo más,
nombre. Gloria a Dios. Su nombre. Gloria a Dios. Vamos celoso. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Gracias, amado bendito Dios, por aquella oportunidad que tú nos das día a día, y por aquel acompañamiento, Señor. Y gracias, amado mío. Y no me cansaré de agradecerte por tu bendito. Y ahora con gozo, Tu mano poderosa. tocando mi corazón. Es tu mano poderosa. Está llenando todo. Es tu mano poderosa. Está tocando mi corazón. Es tu mano poderosa. Está llenando todo mi ser. El poder de mi Dios, ya no puedo resistir. La unción de mi Dios, ya no puedo soportar. El poder de mi Dios, ya no puedo resistir. La unción de mi Dios, ya no puedo soportar. Porque es poderoso tu mano, Señor. Y porque es milagroso tu mano, Señor. El Dios que nunca me ha fallado, papá. El Dios que nunca me traiciona. Y que te impide servirme, Señor. Que te impide buscar más al Señor. El Señor ha sido quien te amó primero. El Padre ha sido quien dio su vida por ti y por mí. Tu mano Poderosa, está tocando mi corazón. Es tu mano poderosa, está llenando todo mi ser. Es tu mano poderosa, está tocando mi corazón. Es tu mano poderosa, está llenando todo mi ser. El poder de mi Dios, ya no puedo resistir. La unción de mi Dios, ya no puedo soportar. El poder de mi Dios, ya no puedo resistir. La unción de mi Dios, ya no puedo soportar. Aquel poder, Señor, aquel unción, amado Rey, no puedo soportar, papá. Jesús, la gloria. Yo me doy para enviar al Espíritu Consolador que estará contigo en todo tiempo. Por su Padre amado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, por ese mismo gozo también. Ahora alabando a nuestro Padre Celestial, lo vamos a pasar a ver nuestro hermano Joel, se encuentra presente. Gloria al Señor, hermano Joel, pase adelante hermano, en el amor del Señor. Él también va a dar sus palabras de agradecimiento, gloria a Dios, el maestro de la parte de la congregación, gloria al Señor. Adelante, siervo del Señor. Vamos a llamar a nuestro hermano Joel, gloria a Dios, a nuestro hermano. Gloria al Señor.
Ahí está nuestro hermano Joel, gloria a Dios. A ver también a sus agradecimientos, gloria al Señor, por la congregación. Gloria al Señor. Adelante, Señor. Bueno, hermanos, primeramente dando gracias al Señor. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes, hermanos míos. Buenas tardes, hermanos. Parece que estamos en velorio, creo. Gloria al Señor. Primero agradeciendo a nuestro Padre Celestial por todo lo que Él nos ha dado en este tiempo. Y hemos visto la gloria del Señor en este lugar. Estoy agradecido con cada uno de ustedes, hermanos míos, comenzando desde el pastor hasta el último. Yo sé que la oración de cada uno de ustedes es posible ver este día, pues, la realidad de sus oraciones, hermanos, y ver, pues, hermanos míos, tal vez una primera etapa de la culminación, pues, de la casa de oración, ¿no? Y agradezco bastante a cada uno de ustedes, y luego también agradezco, pues, a las personas que estuvieron trabajando juntamente conmigo, ¿no? Que han sido en realidad casi todos, ¿no? Todos también han estado trabajando. Gracias, hermanos míos, han unido. Yo estoy agradecido con el Señor porque en cierta manera, hermanos, preocupados tal vez por algunas cosas, pero el Señor lo ha suplido todo, hermanos míos. Eso fue tan maravilloso que he visto en esta obra, pues, ¿no? Agradezco, pues, ¿no? Al hermano Manuel, al hermano Oscar, al hermano Carlos, que estaban ahí con nosotros incondicionalmente, pues, ¿no? Apoyándonos en esta obra. También no pasar por alto, agradeciendo, pues, ¿no? A mi tío Doroteo, a José, Gabriel y Aarón, ¿no? Que son mis trabajadores con el cual yo trabajo. Y ellos también tal vez no son cristianos, pero no nos ha cobrado un poco cómodo y vemos en este día, pues, el esfuerzo también de ellos, ¿no? Y en general, hermanos míos, el agradecimiento, pues, a nuestro Padre Celestial, que no podemos quitar ese mérito jamás, porque gracias a Él se culmina esta obra. Eso sería todo de parte mía, hermanos míos. Gracias. Dale palmas a los hermanos, gloria al Señor. Bien, mis hermanos, ha sido las palabras de nuestro hermano Joel. El agradecimiento a todos los maestros quienes también están presentes y también a quienes también, tal vez no están, pero igual han aportado para la obra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, y enseguida también vamos a pasar con las diáconas a ver parte de su voluntad, amados hermanos. Gloria al Señor. A ver, ¿dónde están los diáconos, las diáconas de la iglesia, de la congregación? Gloria al Señor. Hermanos, gloria a Dios. Igual estaremos prosiguiendo con el programa, los hermanos. Vamos a estar alabando a tu Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. Los invito a ponerse de pies. Vamos a alabar a tu Padre Celestial, mis hermanos. ¿Cuántos queremos alabar tu día, amados hermanos, a nuestro Padre Celestial? Y a su nombre, y a su nombre,
Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, vamos a seguir alabándole al Santo Dios Todopoderoso, mientras nuestro hermano va ahí corrigiendo unas cositas de la programación. Bien, vamos a seguir con ese gozo, con esa alegría, con ese ánimo, decirle papá, alabarle con esa alegría, adorarle con ese gozo que el papá Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros tenemos gozo? Gozo para el Señor. Ya su nombre. Ya su nombre. Que vive. Que Cristo vive. Oh sí, amado mío. Tú vives, Señor. Tú estás en todo momento. En donde nosotros nos encontremos, Señor. Tú estás, amado Padre. Ya su nombre. Ya su nombre. Vamos con ese gozo. Vamos con esa alegría. Decirle estas alabanzas a papá. Cuando Cristo venga, yo no me quedaré. Cuando Cristo venga, yo iré con Él. cuando Cristo venga, yo no me quedaré. Gracias, cuando Cristo venga, Yo iré con Él. yo me iré con Él. Con Cristo, más allá del sol. Yo me iré con Cristo. Más allá del sol. Yo iré con Cristo, más allá del sol. Yo me iré con Cristo. Más allá del sol. Yo me iré contigo, Señor, dile. Cuando tú vengas, Señor, cuando tú vuelvas, papá, yo me voy contigo. Yo no me quedo en este mundo. Ayúdame, papá, a esforzarme día a día para el día cuando tú vuelvas. Yo irme contigo, amado mío. Y va, dile. Cuando Cristo venga, yo no me quedaré. Cuando Cristo venga, yo me iré con Él. Cuando Cristo venga, yo me quedaré. Cuando Cristo vuelva, yo me iré con Él. Yo iré con Cristo, Más allá del sol, yo me iré con Cristo. Más allá del sol, vida santa te alaba. una boca me usaré. Canto te alaba. En tu presencia me En tu presencia, vida santa te alabo. Una vuelta me usaré. Canto te alaba. Presencia me gozaré. Saltando del santo, Señor, yo me gozaré. En tu presencia, Señor, yo me gozaré, Señor, contigo. Porque nada me impide, Señor, para poder cantarte, para poder, Señor, alabarte. Porque no soy nada, Señor, para no poder alabarte y cantarte, Señor. Ya su nombre, ya su nombre. Cuando Cristo venga, Yo no me quedaré. Cuando Cristo vuelva, yo me iré con Él. Cuando Cristo vuelva, yo no me quedaré.
Cuando Cristo vuelva, yo miré con Él. Más allá Jesús, yo miré con Cristo. Más allá Jesús, te alabaré, en tu presencia me gozaré. Reina Santo te alabaré, en otra vuelta me gozaré. En canto me gozaré, en tu presencia me gozaré. Oh sí, amado Rey bendito soberano, solo en tu presencia, Señor, dile, y solo contigo, papá. Hermanos, estamos siguiendo alabando a nuestro Padre Celestial con las alabanzas. Gloria a Dios, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios, dale palmas, amados hermanos, al que vive por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, y tan precioso y tan maravilloso estar juntamente con todos ustedes. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Y vamos a continuar con el programa de esta tarde, mis amados hermanos. Siempre es bueno, ¿no? Poner las cosas con bastante amor, en orden las cosas del programa. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, vamos a pasar con mi parte. Vamos a invitar a nuestro amado Pastor Alex. Pastor Alex, pasa adelante. Cuánto que va a dar sus palabras en este día tan maravilloso. Gloria a Dios. Y también de haber culminado la casa del Señor. Un agradecimiento. Gloria al Señor. ¿Cuántos queremos escuchar sus palabras de nuestro hermano Alex, nuestro amado pastor? Amén. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios, hermanos. En el nombre del Señor Jesucristo, buenas tardes. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Dale palmas al Señor, iglesia. Dale palmas al Señor. ¿Cuántos estamos alegres, hermanitos? Amén. Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso. Glorias al Señor. Lo que tanto hemos soñado, Dios ha cumplido su promesa. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Aleluya. Porque Dios no es un Dios mentiroso. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Un día Dios dijo, yo voy a hacer, yo me voy a encargar. Ahí estamos viendo, hermanitos, la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. A veces como hombre, como humanos, hermanos, nuestra mente es limitado. Nosotros decimos, ¿cómo haremos? ¿Podremos o no podremos? Pero Dios, hermanitos míos, decía, para mí no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. Aleluya. Como hombres, hermanitos, pensábamos incluso sacarnos préstamo y otras cosas. Pero, hermanitos, Dios al principio dijo, se van a sacar préstamo. No dijo. Dios dijo, yo lo voy a hacer. Aleluya. Entonces, esa confianza, hermanos, en el año 2022, antes de tumbar la casa de oración, empezamos con 2 días de ayuno. En ese día de ayuno, hermanitos, Dios habló por medio de 5 hermanas. Y Dios mismo hizo su promesa, comiencen ya, porque todo yo voy a proveer. Aleluya. Empiecen ya, porque para mí no hay nada imposible.
Y aquí estamos viendo la gloria de Dios, hermanos. ¿Cuánto de dinero nos hemos prestado del banco, hermanos? Nada, cero. ¿Cuántos pueden darle gloria al Señor? Dale gloria al Señor. Dale palmas a nuestro Padre Celestial, hermanos míos. Yo sé que aquí ha habido un gasto tremendo, hermanos. Porque hasta vaciar la zapata nomás, ya habíamos gastado un promedio de 100.000 soles. Solo a la zapata nada más, un promedio de 100.000 soles. Y ahora con el pastor Fermín, ¿no? Han levantado los muros, las columnas, las paredes, hermanos, y también el techo, hermanitos. ¿Cuánto más es el gasto, hermanos? Y el Señor ha provisto todo. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Dale palmas al Señor, iglesia. Mientras seguimos unidos trabajando, hermanitos, la iglesia va a crecer. Mientras seguimos trabajando un solo pensamiento, un solo corazón, la iglesia va a crecer mucho más todavía. Amén, hermanos. Amén. Agradecemos a la junta directiva de la iglesia, al pastor, al secretario, al tesorero, hermanos, al vocal, a la junta directiva de Proconstrucción, hermanitos, al tesorero, al secretario, al presidente, hermanos, al departamento de damas, al departamento de intercesión, al departamento, hermanos, de jóvenes, departamento de niños, todos, hermanos, que han trabajado en la obra de nuestro Padre Celestial. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Y cómo no agradecer, hermanos, a los hermanos que están fuera del país, a los que están en Estados Unidos, en Europa, en España, hermanos, que han apoyado también para la obra del Señor. Y a los hermanos también de la iglesia misma que han dado para la obra del Señor, agradecemos grandemente, hermanos. Entonces solamente quiero decirles eso, hermanitos míos. Estoy aquí para agradecerles. Agradecemos también por la orquesta, hermanos. No sé, no pensábamos, pero por fe ya declarábamos, hermanos. Estamos de oración de 4 a 5 de la mañana todo este tiempo. No había quien, pero declarábamos por fe. Y el Señor tocó corazón, pues, de nuestro hermano Carlos Illanes. Y aquí tenemos la orquesta también. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dale palmas al Señor, hermano. Dale palmas al Señor. Entonces, hermanitos, que el Señor los bendiga. Esas son mis palabras, hermanos. A seguir adelante, hermanos. A seguir adelante. Somos uno en Cristo, hermanos en Cristo, hijos de nuestro Padre Celestial. Amén, hermanos, que el Señor los bendiga. Y como también no agradecer a mi esposa, ¿no?, que está aquí, que siempre hemos caminado de la mano, orando y clamando al Señor por este día tan importante para el Señor. Dale palmas, hermanos, dale palmas al Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, mi corazoncito. Ven, mi amor, que estamos adentro. Venga, ven. Gloria a Dios. Esta ha sido la palabra de nuestro amado pastor Alex. Gloria a Dios y agradecimiento también a todo el pueblo del Señor y a todos los que estamos presentes, quienes también aportaron el amor del Señor. Y nuestro temor han traído para su palabra del Señor. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Dale palmas a nuestros hermanos. Bien, amados hermanos, y enseguida también vamos a dar paz a nuestro amado hermano Jerónimo, gloria a Dios, de Proconstrucción, gloria a Dios, también sus palabras de nuestro hermano Jerónimo, gloria a Dios. Pasa adelante, siervo del Señor. Corre. Ven a mi mamá. Gloria a Dios, ¿dónde se encuentra nuestro hermano Jerónimo? Hermano Jerónimo, gloria a Dios. Hermano Jerónimo Ramos, gloria a Dios. Está llevando el cargo también de Proconstrucción, hermano, gloria a Dios. Invitamos a pasar adelante para que pueda dar también sus palabras de agradecimiento al Señor y a todos los hermanos. Gloria a Dios, amados hermanos. Nos encuentra nuestro hermano Jerónimo, gloria a Dios, en lo cual vamos a continuar. A nuestros hermanos que han traído las flores, que ya pueden alzar también arriba, ¿no? Arriba ya al techo, pues, para que puedan también bendecir. Gloria a Dios.
Quienes han traído sus flores, amados hermanos, gloria a Dios, pasen adelante. Gloria a Dios. Hay que llevar arriba, pues arriba vamos a alzar al techo, gloria a Dios. Las flores de mucha bendición para la gloria del Señor. Bien, amados hermanos, un momento vamos a esperar y vamos a dar lugar también a nuestro hermano Wilmer Catey. ¿Dónde se encuentra nuestro hermano Wilmer Catey? Gloria a Dios. También sus palabras de agradecimiento. Adelante. Bien, amados hermanos, muy buenas tardes en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos míos, le agradecemos al Señor. Nuestra casa de oración fue culminado hoy día. Tal vez tanta preocupación de la congregación de todos nuestros hermanos de este lugar, también que están fuera en Estados Unidos como España. Le agradecemos de corazón a todos nuestros hermanos que han aportado un granito de arena, mis amados hermanos. Muchísimas gracias, hermanos. Nosotros como junta directiva también preocupados, pero por fin terminamos la preocupación, pero todavía sigue la obra, amados hermanos. Como la muralla, el portón, también como el segundo piso, también unos 10 o 15 hileras más. Después, hacer una casita como una caída, bueno, para dejar nuestras cosas, como los puntales, como las obras, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, también le agradecemos toda la congregación, a nuestros hermanos departamento, como departamento jóvenes, intercesión, de concilio de damas, de todos de aquellos hermanos, también mano a mano se ha trabajado juntamente con la junta directiva, el pastorado, mis amados hermanos. Hermanos, estamos muy agradecidos como hijos de un solo Padre, juntos, hermanos, hemos seguido adelante hasta salvar nuestra casa, hermanos. Aquí nadie dice que yo, sino que todos, hermanos, desde pequeños hasta el último, hermanos, el preocupación fue, hermanos. Hermanos míos, también nuestros maestros, como hermano Joel Pío Ramírez, está dirigiendo en la obra. Le agradecemos, Dios que le bendiga, mis amados hermanos. Tanto sacrificio, ¿verdad? Aún perdiendo tiempo todo, hermano, pero ahí está, el hermano ha hecho su mano de obra, hermanos. Todos agradecemos a su nombre. Gloria a A Dios, su nombre. gloria a su Dios, bendito nombre. gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos. Gloria a Dios, amados hermanos. También nuestros hermanos que han traído las flores van alzando al techo, y mientras que van alzando, mis amados hermanos, va pasando nuestro hermano Joel Pérez, El padrino. Padrino. nuestro hermano Joel Pío Ramírez. Después el hermano Doroteo, el hermano José, el hermano Aarón. Después el hermano Gabriel, el maestro Manuel Rojas. Después va pasando también nuestro hermano Jerónimo, nuestro hermano el joven Oscar Yafta, buen día. Gloria a Dios, aleluya. Hermano Joel, pase adelante. Joelito. A la seguida va pasando nuestro hermano Doroteo. Pase, papá. Hermanos diáconos, van acomodando a nuestros hermanos. ¿Dónde es su lugar, por favor? ¿Dónde están los diáconos? Pase, papi. Gloria a Dios. Nuestro hermano Doroteo, ya. Nuestro hermano José.
José, pase papi. Estás en la lista. Pase por acá. José, José. Nuestro hermano Aarón, Oscar, Gabriel, hermano Manuel. Pase por acá adelante. Los maestros que han trabajado, que han sufrido, a veces más de un mes, mis amados hermanos. Hermano Jerónimo, por favor, nuestro hermano Jerónimo ya está presente. Todavía. Hermano Jerónimo falta. Manuel. Pueden llamar a mi celular para pagar, hermano Jerónimo. Hermano Jerónimo, pueden llamar. Hermano Frede. Hermano Roye, pase. Bien, amados hermanos, ellos son nuestros hermanos maestros que han dado mano a mano en el casa del Señor, mis amados hermanos. Tal vez mojando en la lluvia, tal vez, hermanos, dejando su trabajo, su casa, hermanos, pero aquí está lo presente que está frente de nosotros, nuestros hermanos. Hermano Carlos Choxilagua también. ¿Alguien más, hermanos, pasan la voz, por favor? Ahí está. Hermano Jerónimo. Hermano Carlos. Papito, te están llamando, apúrate. Rápido. Bien, amados hermanos, aquí están nuestros hermanos que han trabajado. Sí que, hermanos, el pueblo del Señor sienten a aquellos que han trabajado, nuestros hermanos. Hermanos, hay que alcanzarle un granito de arena según que va sintiendo en su corazón, mis amados hermanos. Aquí está presente nuestros hermanos. A ver la orquesta, por favor. A ver con la orquesta. Según que van tocando la orquesta.
Hermano, ¿puedes seguir grabando, por favor? Ya.
Donde le he puesto.
María Tiene las caras. Chayam chay. Hermanas, vamos a pasar el camión para usar campito para atrás. Bien, hermanos. También la flor. Ahí está la ovejita. Debe pide a tu madrina una oveja. Cuidado, mamá, más acá. Avi, su coche corre. Nadie va a ir a pedir a su madrina una oveja, dice. Papá, sí, tu oveja. Sí. ¿Están ahí? Sí. ¿Dónde están ahí todos los bailarines? Sí, medio desierto. Que hay dos no. Ajá. Por favor, está transmitiendo. Mi tío está viendo aquí. Eso está lindo. Sí, mi tío habla. Un poco. Enganchar este mapa. No, por favor.
Pasa, pasa. ¿Lo siento? Ojo. Ahora sí, mami, ya está esa la Corina tiene que venir, ya está, ya está por la casa. Ella estaba bailando total. Estamos lo que su apariencia se engaña, las apariencias se engañan. Hermanos míos, un poquito de paciencia, todavía que nos sacan la tolva para estamos atracando hermanos un poquito más cerrados. Paciencia, tranquilo hermano, todavía tenemos ahora. Hermanos, pueblo del Señor, también estamos invitados todos, ya no se preocupen de cenar en la casa, hay cena hermanos. Cenamos, ya nos vamos de fiesta al culto hermanos, no se preocupen por favor. Viene más regalo hermanos, vayan alistando hermanos. También le agradecemos a nuestra hermana Ilsa Lima y su amado esposo Vidal, también se hizo presente con el ministerio que estaba frente de nosotros. También le agradecemos una vez más a nuestro hermano Carlos Illanes y su amada esposa Aidí Chancas, que nos también trajo como sorpresa, como presente de la orquesta. Ángeles de Cristo, hermanos míos, gloria a Dios. Yo era cristiana. Hermana Daría. Dos melodías. No es mío. No es mío. Desde aquí. Gloria a Dios.
Aleluya, gloria al Señor. Yo estoy activado, Nos íbamos alabando al Señor, porque tu angélica ángel de Cristo, desde Huancayo para el Perú. Hoy el Señor Yo estoy agradecido por las cosas que el Señor me dio. Yo, como les decía en las reuniones, si no hubiese tenido ningún tipo de inconveniente en este año, ningún gasto, iban a hacer muchas cosas más, pero yo sé que más adelante tuve oportunidades, hermanos míos, para hacer cosas para el Señor, en lo poco que el Señor nos da. Yo eso me agradezco bastante al Señor, porque mi esposa siempre es eso, ¿no? De que lo poco que tenemos para poder bendecir a los demás. Y nosotros también en este día vamos a hacer unos presentes. Me gustaría también, primero comenzaremos con mis colaboradores y los que trabajamos juntos. Ven, a ver, pasen tío Dorotío, José, Aarón, Gabriel, hermano Manuel, hermano Carlos, Oscar. Pasen, Oscar, ¿dónde estará? Gloria al Señor, hermano Carlos. También, hermanos míos, gloria al Señor, ahí mi esposa le está dando un presente. Gloria al Señor. Bravo. Gloria al Señor.
Cultos recalcándonos. Pase aquí, hermano. Gloria al Señor. Al tesorero también, ¿dónde está nuestro hermano Walter? Ahí está el que maneja el dinero, gloria al Señor. Ahí está. Ajá. Y también con hermanos míos, yo sé que por mucho tiempo en la junta directiva estuvieron pues nuestros hermanos llevando el cargo de lo que es tesorería, pero tal vez renunciaron o por percances o por el trabajo. Pero también hermanos míos, en esta tarde llama a nuestro hermano Mario, que estuvo pues de un tiempo trabajando en esta área. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahí está pues. Ahí están pues hermanos míos. Yo sé que han trabajado también para nuestro Señor. Y ahí ven pues la casa de oración construida, hermanos. También ha sido un esfuerzo de parte de ustedes y un poquito también de algo para disfrutar para ustedes, hermanos míos, de parte de mi esposa y mi persona, hermanos. Gracias. Ahora sí, podemos ir a bailar. De largo, de largo, de largo. Vamos a ver la parte de canto. Discrepa. Aquí está en transmisión de la iglesia. Ahí está la tía Olga, hermana Simple, las hermanas Anita. Ya te han visto, Daría. Ahí están los pastores. Aquí, Yoba, hola Yoba.
Salud, Andrés. Dios les bendiga, amados hermanos, y estamos terminando. Señor les bendiga grandemente y ya estaremos anunciando todos los programas, las actividades que vamos a tener también para el segundo piso, para el tarrajeo también. Dios